Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Bernal Rodríguez. Estudio en la Universidad Nacional de Distancia UNAM. Estoy en el curso de métodos numéricos. Vamos a hablar sobre el tema de la suma de Riemann, el cual que calcula la altura rectangular por valor de la función del punto medio de su base. Tenemos aquí una descripción del ejercicio, el cual la llamamos suma Riemann a la aproximación del área bajo la curva de una función e intervalo mediante la suma de n rectángulos donde su base es definida de esta manera. Tenemos la descripción de un ejercicio, el cual la formulamos, iniciamos realizando el paso a paso, luego utilizamos la derivada de la función, utilizando límites, los x al cubo los cancelamos y nos quedaría de esta manera. Luego las dividimos y las sustituimos por las h y el resultado es el siguiente. En ese paso a paso tenemos la determinación de la partición, el cual la suma de Riemann derecha y la suma de Riemann intermedio la utilizamos para obtener la partición de punto medio. Luego evaluamos los elementos de la partición al hallar la altura. De esta manera creamos una lista, luego creamos un for y luego la llamamos de esta manera. En el paso 3 multiplicamos los deltas por las alturas. Dependiendo ahí, creamos una lista, generamos un delta nuevamente, creamos un for para que vaya multiplicando y la llamamos de esta manera. En el cuarto paso, para sumar las áreas del rectángulo, creamos una variable igual a 0 para que acumule la suma y luego la llamamos de esta manera. En la quinta función, para la suma de Riemann, tenemos que ingresar una serie de números para que obtener como la inferior y la superior del intervalo. Paso 6, función para generar las cuatro sumas de Riemann y los cuatro errores. Y aquí en la siguiente es para generar la tabla. Vamos al segundo ejemplo, segundo punto, que son las sumas que son las sumas de Riemann. Una suma de Riemann es la aproximación del área bajo la curva, como lo habíamos hablado anteriormente. Tenemos la descripción, tenemos la suma de Riemann se realizó de esta manera. Tenemos la historia sobre la suma de Riemann, que fue un matemático alemán que nos definió rigurosamente por medio de la integral de una función. Esa función o esa integral, en este caso el intervalo sigue de la siguiente manera. Esta es la famosa suma de Riemann. Tenemos acá unos ejemplos. Para las operaciones matemáticas importamos las alegrías gráficamente. Importamos, definimos la función, indicamos qué va a utilizar, designamos la atenuación para el rango para la gráfica, devolvemos los intervalos de la atenuación, graficamos, definimos el intervalo según el número de repeticiones, reemplazamos el intervalo, definimos la suma y ahí sí graficamos y este sería la gráfica de esa suma de Riemann. Entonces aquí tenemos que encontrar las particiones, la suma y el error. En este caso tenemos que la explicación vendría siendo la misma parte de arriba.
para encontrar el punto medio, graficamos para cada número de repetición en la función principal y este sería el resultado y el punto medio para la f, perdón, para la f entre paréntesis de x, o sea f de x. Y este sería para cada uno de esos Riemann plot, para cada una de esas repeticiones, sería cada gráfica. Los valores del resultado, tenemos una tabla con la partición y suma y error, es un print de tabulet, y este sería cuántas particiones requiere para tener un error relativo porcentual de menor que 0.001, y esta sería la respuesta del ejercicio número 2. El ejercicio número 3 Ejercicio número 3 nos habla de hallar las raíces de la función. Tenemos una tabla preliminar y la gráfica. Esa tabla es por medio de la función según la posición que vayamos a encontrar en esta fórmula. Y como resultado esa función nos daría las siguientes como posiciones. Importamos un myplot, el cual es el tamaño de la imagen, función para evaluar, graficamos de f, los ejes de los diferentes ejes en el plano, y sería el plano, la gráfica en el plano, con la diferente posición del punto medio. Tenemos el método de bisección en matemáticas. Matemática y método de bisección es un algoritmo de búsqueda de las raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y selección del subintervalo que tiene la raíz. Eso es consultado en Wikipedia. Entonces ahí le anexamos la referencia bibliográfica y para eso encontramos esta fórmula, el cual se define para la función para calcular el error relativo con el método de bisección. Tenemos un condicional para el primer error relativo y nos muestra una tabla. El método de regular falsi con su, con su fórmula, que es el método de Newton-Raphson. El método de Newton es un método abierto que nos garantiza una convergencia global por medio de buscar la raíz como más cercana del punto inicial que depende de su propia función, el cual presenta múltiples puntos de inflexión o pendientes grandes en el entorno de la raíz. Entonces aquí nos muestra más o menos como una fórmula de ese método, el cual importamos la información para que queremos mostrar como resultado. Y dependiendo de eso, entonces ahí nos muestra una serie de posiciones en una tabla. El método secante es un análisis numérico que al encontrar los ceros de una función de forma iteraria. El método de Newton-Raphson, donde es calcular la derivada de la función, que es diferente de la secante, que el algoritmo de la raíz de investigación que utiliza es una serie de raíces de las líneas secantes para aproximar la mejor a la raíz de una función de f, o sea, de la función. Aquí tenemos como la fórmula y tenemos las gráficas comparativas de los errores que nos muestra el resultado. Y el análisis del resultado es una resolución de ecuaciones no lineales, que el cual encontró las soluciones aproximadas de una ecuación dada por la expresión f(x) igual a 0 para una función matemática de f dada a la solución de x de la ecuación se le llama raíz o cero de la función. Entonces esto era lo que les quería presentar con las tres actividades que realizamos en esta fase y acerca de
de las sumas de Riemann, los diferentes métodos de las ecuaciones lineales y que venimos trabajando a lo largo de esta actividad. Muchas gracias, espero que sea de gran ayuda.